Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y no es para menos. Como ven en el título, hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a la impactante noticia sobre Halil y Esla que ha sacudido a todos en este 30 de diciembre de 2025. Prepárense porque esto es algo que nadie esperaba y que está dando muchísimo de qué hablar en todos los rincones. Si son nuevos por aquí y les encantan las noticias jugosas, los chismes, las historias que nos hacen reflexionar y, por supuesto, estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y más allá, este es su sitio. Les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Creemos una comunidad increíble juntos. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este asunto. El título lo dice todo, la noticia de Halil y Esla. Para quienes quizás no estén al tanto, Halil es una figura pública muy conocida, un artista multifacético que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su misterio. Por otro lado, Esla, una mujer que ha sabido labrarse su propio camino, también ha estado en el ojo del huracán mediático en diversas ocasiones, ya sea por su trabajo, su vida personal o su fuerte personalidad. La combinación de estos dos nombres en el contexto de una noticia impactante ya nos da una idea de la magnitud de lo que estamos a punto de discutir. Para entender la verdadera dimensión de este impacto, tenemos que remontarnos un poco. Las especulaciones sobre la relación de Halil y Esla han existido durante mucho tiempo, claro está. La prensa del corazón y los fans siempre han estado buscando cualquier pista, cualquier indicio de que pudiera haber algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, las confirmaciones oficiales siempre han sido escasas o inexistentes, lo que ha alimentado aún más el misterio y las ganas de saber. Y justo cuando parecía que las cosas se habían calmado un poco, o que la situación se mantenía en un discreto segundo plano, ¡bam! Esta noticia, datada justo al final de este año 2025, llega para revolucionarlo todo. La naturaleza de la noticia es precisamente lo que la hace tan sorprendente. No se trata de un simple rumor, de una foto comprometedora o de una declaración ambigua. Estamos hablando de algo que parece haber sido confirmado, o al menos presentado de una manera que no deja lugar a dudas para muchos. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿de qué se trata exactamente? Los detalles que han trascendido hasta ahora son un cóctel de sorpresas. Algunos hablan de un anuncio inesperado, otros de una revelación que cambia por completo la percepción que teníamos de ambos. Y sí, hay quienes ya están especulando con las ramificaciones, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Lo primero que debemos considerar es la fecha. 30 de diciembre de 2025. Justo antes de que el año termine. Esto, en el mundo de la información, suele significar que la noticia se guarda para dar el gran golpe final, o que es algo tan trascendental que no podía esperar ni un día más. La coincidencia temporal no es casualidad, y siempre añade un toque dramático a los acontecimientos. Estaban esperando este momento para hacer pública una decisión importante. Se trata de algo que ha estado gestándose en secreto durante mucho tiempo y que ahora sale a la luz. Ahora centrémonos en lo que se ha filtrado, en lo que se está comentando en redes sociales, en los titulares de los medios más importantes. Las fuentes, aunque a veces difusas, apuntan en una dirección muy clara. Se rumorea, y con bastante fuerza, que Halil y Esla han tomado una decisión monumental en sus vidas. Y cuando digo monumental, me refiero a algo que podría cambiar el curso de sus historias tal como las conocemos. Se habla de un compromiso, sí, pero no de uno cualquiera. Algunos murmuran que podría ser un compromiso no solo sentimental, sino también profesional, una especie de unión que va más allá de lo personal. Otros, más directos, apuntan a planes de boda inminentes, un paso que, dadas las personalidades y las trayectorias de ambos, sería una noticia de portada a nivel mundial. Y no solo eso, sino que hay indicios de que esta noticia no viene sola. Parece ser que está acompañada de planes futuros, de proyectos conjuntos. Esto es lo que realmente añade la capa de complejidad y expectación. ¿Significa esto que veremos a Halil y Esla trabajando juntos en algo grande? Una película, un álbum, una empresa. La posibilidad de una colaboración artística entre dos figuras tan potentes es, en sí misma, una noticia bomba. Sus estilos son distintos, sus audiencias son amplias, y la sinergia que podrían crear es impredecible y, sin duda, fascinante.
Por supuesto, en este tipo de situaciones, las reacciones no se hacen esperar. Las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Alil y Esla se han convertido en tendencia mundial. Millones de comentarios, de teorías, de felicitaciones y, como no, de dudas. Los fans más acérrimos están eufóricos, celebrando lo que consideran una unión perfecta. Otros, más escépticos o simplemente sorprendidos, se preguntan cómo ha podido suceder esto tan rápido, o si es realmente lo que parece. La conversación en Internet es un torbellino de emociones, y nosotros estamos aquí para intentar poner un poco de orden y ofrecerles una perspectiva más clara. Analicemos las implicaciones. Si esta noticia se confirma como un compromiso serio, o incluso una boda, esto podría redefinir la imagen pública de ambos. Alil, que a menudo ha sido retratado como un artista solitario, centrado en su arte, ahora se encontraría en una faceta de su vida más expuesta, compartida. Esla, por su parte, ganaría aún más proyección, consolidando su estatus como una figura influyente, no solo en su ámbito, sino también como parte de una de las parejas más comentadas del momento. ¿Y qué pasa con sus carreras? ¿Se verán beneficiadas o perjudicadas por esta unión? Es un debate abierto. Por un lado, la atención mediática conjunta podría catapultar sus proyectos a un nivel estratosférico. La novedad de verlos juntos en el plano profesional, además del personal, atraería a una audiencia masiva. Por otro lado, siempre existe el riesgo de que la relación personal eclipse el trabajo artístico, o que la presión de la fama conjunta sea demasiado. Solo el tiempo dirá cómo gestionan esta nueva etapa. Lo que sí es innegable es el factor sorpresa. Nadie lo veía venir. Los rumores, como mencionamos, existían, pero siempre en un plano de especulación. Esta noticia, al parecer, ha llegado con una fuerza inesperada, cogiendo a muchos desprevenidos. Y es precisamente esa falta de preparación lo que ha intensificado la conmoción. Imaginen la escena, en la víspera del Año Nuevo, cuando la gente está más relajada, pensando en fiestas y propósitos, aparece esta información que de repente lo cambia todo. Es el tipo de noticia que te hace detenerte un momento y decir, espera, ¿qué acaba de pasar? Además, debemos recordar la discreción que ambos han mantenido en sus vidas privadas a lo largo de los años. El hecho de que hayan elegido este momento y esta forma para hacer una revelación de esta magnitud sugiere una planificación cuidadosa. No parece un desliz, sino una decisión meditada y estratégica. Esto solo aumenta la curiosidad sobre los detalles que aún no conocemos. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué planes se esconden detrás de este anuncio? Las opiniones de los expertos en la industria del entretenimiento no se han hecho esperar. Algunos analistas sugieren que esta unión es una jugada maestra en términos de marketing. La combinación de dos personalidades fuertes y talentosas genera una sinergia mediática inigualable. Otros, sin embargo, advierten sobre los peligros de mezclar lo personal y lo profesional de forma tan intensa, citando ejemplos de parejas que no han sabido gestionar la presión. Y nosotros, como observadores y analistas de la actualidad, tenemos la tarea de seguir de cerca cada uno de los acontecimientos. Por ahora, lo que tenemos es una noticia impactante, una fecha clave, y una serie de especulaciones que apuntan hacia un futuro juntos para Alil y Esla. Lo que sí podemos decir con certeza es que este 30 de diciembre de 2025 será recordado como el día en que algo grande sucedió, algo que ha capturado la imaginación de miles, si no millones, de personas. En resumen, la noticia de Alil y Esla, que ha irrumpido con fuerza este 30 de diciembre de 2025, se perfila como uno de los eventos más sorprendentes y comentados del año. Más allá de los rumores iniciales, los indicios apuntan a una decisión trascendental que podría implicar un compromiso serio e incluso planes de colaboración profesional. La reacción en las redes sociales ha sido explosiva, y los expertos debaten sobre las posibles repercusiones en sus carreras y vidas personales. Lo que está claro es que la sorpresa y la expectación son máximas, y todos estamos ansiosos por conocer los detalles completos de esta impactante revelación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer acompañarles en esta noticia que, sin duda, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Espero que esta información les haya parecido intrigante y les haya ayudado a comprender un poco mejor la magnitud de lo que está sucediendo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia de Halil y Esla? ¿Se lo esperaban? ¿Qué tipo de proyectos creen que podrían emprender juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más conexión con ustedes. Hasta la próxima.